Miren, lo bueno de estas diapos, como eran más complejas, se las puse casi todas más o menos textuales, para que las puedan estudiar, ¿ya? Entonces aquí no le puse tanto dibujo, tanto nada, porque yo sé que son complejas, entonces les va a servir más estudiarla de esta manera. Así no andan buscando material extra, pues le hacen esta diapo bien y la traten de cranear. Lo que vamos a ver ahora es un poco cosas generales de lo que se está aplicando acá. Entonces, a nivel celular, lo que va a ocurrir es que la hipoxia va a generar un aumento del metabolismo anaerobio. ¿Ya? Aquí recuerda un poco las clases de química del metabolismo aeróbico y anaeróbico, que si tenemos el metabolismo anaeróbico, se va a generar lo que se llama el ácido láctico. Y al generar el ácido láctico, vamos a tener lo que se llama acidosis metabólica. Entonces, vamos a tener un paciente que está acidótico. Es el paciente crítico. Por eso cuando tomamos la medición de pH, tiene acidosis. ¿Ya? Asimismo, si yo estoy en el metabolismo anaerobio, voy a tener una mucha menor producción de ATP celular. Entonces, por eso que se va a afectar todo el intercambio de la bomba sodio-potasio, se va a alterar y todo esto va a dar lugar a un incremento del sodio intracelular. Si aumenta el sodio dentro de la célula, se produce el edema celular. Entonces aquí estamos hablando de caminos, simplemente son caminos. Pues lo primero, usted no tiene oxígeno. ¿Por qué? Porque está hipotenso, no llega oxígeno a esa célula. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un metabolismo anaerobio, por lo tanto va a haber mayor acidosis metabólica. Pero el metabolismo anaerobio es tan eficaz que vamos a tener menor ATP. Pero acuérdense de la bomba de ATP sodio-potasio, dependiente de ATP o ATP-ASA. Como esa bomba no está actuando bien, se va a acumular mucha mayor cantidad de potasio en el intracelular, de sodio. Entonces, al acumularse mayor cantidad de sodio y también potasio, vamos a tener un edema celular por incremento del sodio intracelular. Nos salen los tres, que son normalmente. ¿Ya? También lo que va a ocurrir es que a nivel de la mitocondria va a haber una alteración en que se van a generar mucha mayor cantidad de radicales libres. Y como hablamos anteriormente, los radicales libres, que empezamos antes. Los radicales libres son la clave del shock. La clave de cuando uno habla cuál es el mecanismo más importante es los radicales libres. Y aquí les dice un poco lo que producen, por eso son tan malos. Lesiona la membrana a nivel celular. Si yo daño la membrana a nivel celular, estimulo a esa célula a que genere apoptosis y se muera. Por eso es tan grave. ¿Ya? Aparte, produce desnaturalización de las proteínas y consecuentemente van a romper los cromosomas. O sea, más que romper, la palabra es que afecta la mitosis y al afectar la mitosis, esa célula muere. O sea, todo lo que sea liberación de radicales libres va a generar una muerte celular programada u apoptosis. Por eso es tan grave. A nivel tisular o a nivel del tejido, el principal mecanismo de compensación ante el shock va a ser que vamos a sacar oxígeno de la hemoglobina, ¿ya? Y por lo tanto, al sacar oxígeno de la hemoglobina, vamos a ver esta clásica hipocromía en el hemograma. O sea, los glóbulos rojos van a estar muy transparentes, más claros, en realidad, más claros. Esa es la palabra. Y aparte, como nosotros estamos sacando el oxígeno de la hemoglobina la función que tiene es llevar el oxígeno de un lugar a otro. Entonces, si el oxígeno está libre, pero no está en la hemoglobina, no llega a los tejidos, y los tejidos también tienen hipoxia, por lo tanto, y va a generar acidosis metabólica. Está acá. ¿Ya? O sea, este es el problema que vamos a tener. A nivel pulmonar lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros, esto lo vamos a ver cuando veamos ácido base en realidad. ¿Cómo lo vemos? Ya. Cuando ustedes tienen, vamos a ver después ácido base igual, pero cuando ustedes tienen una acidosis metabólica, o sea, yo estoy choqueado y tengo mayor producción de hidrogeniones, mi organismo tiene un mecanismo compensatorio. Y ese es generar alcalosis respiratoria. O sea,
Si yo tengo muchos ácidos dando vuelta, lo que voy a generar es alcalosis respiratoria. ¿Cómo lo genero? Jadeando. Si el paciente jadea, va a eliminar mucho más CO2 y por lo tanto va a disminuir la producción de hidrógeno porque ese CO2 no se une con el agua y lo vamos a ver cuando veamos a cadena. Por lo tanto, hay una alcalosis respiratoria asociada. El problema es que va a llegar un punto en que el pulmón se va a afectar por todo este síndrome hipóxico y arrancares libres e inflamatorios. Entonces el paciente choqueado, cuando el pulmón se afecta, genera un síndrome que se llama RDS o síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, clásico que nosotros tenemos un paciente choqueado y tenemos que intubarlo y meterlo al ventilador mecánico porque ese paciente tiene un distrés respiratorio. Tiene tantos radicales libres que se daña el pulmón y por lo tanto ese paciente colapsa. Cuando ocurre ese daño pulmonar, ahí se llama RDS o síndrome de distrés respiratorio agudo. Y a su vez va a generar edema pulmonar, porque estos radicales libres afectaron todo el vascular que va a la alveola, ¿ya? Entonces vamos a tener edema pulmonar. Como les decía, la alcalosis respiratoria es un mecanismo de compensación del pulmón ante terapia del shock. Pero muchas veces lo que va a hacer es que finalmente la acidosis metabólica va a terminar predominando. Si un perro puede jadear constantemente y a la velocidad que necesita para lograr regular esa acidosis metabólica. Entonces va a colapsar. A nivel neurológico está fácil. Si yo tengo hipotensión, ¿qué va a generar? Isquemia. ¿Y la isquemia qué va a generar? Una encefalopatía isquémica. Ahora, va a llegar un punto en que si a ese cerebro no le llega más oxigenación, va a fallecer. Por eso que dice encefalopatía hipóxica o muerte cerebral. El paciente choqueado, que quedó hipóxico mucho tiempo, quedó vegetal, ¿no es cierto? Y porque no llegó sangre al cerebro y ese cerebro falleció. A nivel renal, lo que vamos a tener es, si yo llevo menos sangre al riñón, el riñón es súper sensible a la perfusión. Si la perfusión disminuye en un paciente choqueado y llega menos sangre a ese riñón, es tan sensible que va a generar algo que se llama olivuria. La olivuria es la baja producción de orina, que si eso sigue progresando, pasa a tener anuria, y la anuria es que ya no produce orina. Si el paciente ya llegó a ser anúrico, el pronóstico es malo, porque el riñón no está eliminando ningún tóxico, ese paciente también puede fallecer. Entonces una complicación del shock va a ser la falla renal aguda, o injuria renal aguda, o insuficiencia renal aguda. Si tiene una hipoperfusión mucho tiempo y el riñón tiene una falla renal aguda, el pronóstico también es malísimo. A nivel metabólico, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene un shock de tipo séptico, como les dije al principio de la clase, el shock séptico es por aumento de bacterias. Entonces, lo que hacen las bacterias es que al principio vamos a tener una elevación de glucosa porque por todo el síndrome inflamatorio. O sea, todas las bacterias generan resistencia insulínica. Pero va a llegar un momento en que tenemos tantas bacterias que esas bacterias empiezan a usar la energía. Entonces la energía la empiezan a sacar de la glucosa y la glicemia termina bajando. Por lo tanto, si yo le tomo la glicemia a un paciente y está alta, es un estado inicial del shock, pero si está hipoglicémico, está choqueado y séptico, significa que estoy con un cuadro tan avanzado y una cantidad de bacterias tan grande que están consumiendo todo el azúcar de la sangre. Entonces tengo un paciente hipoglicémico. Por lo tanto, un shock con hipoglicemia, el pronóstico es mucho más malo que un shock normoglicémico. A nivel intestinal es súper frecuente que cualquier paciente, ni siquiera choqueado, hospitalizado, tenga diarreas. Y más aún, diarrea a veces hemorrágica. El intestino, al igual que el riñón, son órganos muy sensibles a la perfusión.
Por lo tanto, si yo tengo hipovolemia y no está llegando buena perfusión a ese órgano, al intestino, el intestino va a empezar a sangrar porque se daña. Por lo tanto, es muy frecuente que usted tenga un choqueado y tenga diarrea. Y usted se empieza a confundir porque empiezan a buscar, ya, ¿dónde viene la diarrea? ¿Comió algo? ¿Tiene distemper, parvovirus? No, si todo paciente choqueado tiene diarrea normalmente, no tiene nada que ver con otras patologías del intestino. Eso es porque, como les decía, la isquemia intestinal va a generar una necrosis hemorrágica y vamos a tener una diarrea con sangre. Y como dice acá, raramente va a ser una perforación intestinal, el cachorro, a veces uno se confunde y mete el parvo, nada que ver, es un paciente choqueado, nada más, ¿ya? Ahora, de nuevo, dentro de las causas del choque hipovolémico, las podemos clasificar de esta manera también, por pérdida de sangre o hemorragias, pérdida de volumen plasmático, las quemaduras, como dijo su compañero, las quemaduras pierden mucha proteína y eso arrastra agua. Entonces podemos tener un choque hipovolémico, peritonitis. Si tenemos una inflamación del peritoneo con derrame peritoneal, todo ese líquido va a salir del vascular. Entonces vamos a tener también hipovolemia. Aumenta la permeabilidad capilar. El paciente séptico aumenta la permeabilidad capilar. Por eso está muy edematoso y puede terminar incluso con derrames a nivel pleural. Entonces ese paciente, ¿de dónde viene eso? Del vascular. Pérdida de agua y electrolitos, por ejemplo, pacientes con diaforesis. Esto tiene que ver con... ¿cuál era esta? Es que esto es humano. ¿Qué es lo que era la diaforesis? ¿Era que no tomaba agua? ¿Qué? Ya no me acuerdo. No importa, es de humano. No me acuerdo ese término. Me lo sabía. Se me olvidó. Vómitos o diarrea, perdemos agua y electrolitos. Recuerden en el práctico y les dije, con vómitos perdemos principalmente sodio, con las diarreas pierde principalmente potasio, y el uso de diuréticos. Los diuréticos aumentan la eliminación de orina. La causa del shock cardiogénico, bueno, ya dijimos que el infarto agudo al miocardio es de humanos, el perro no da, pero sí puede ser una pérdida de función contráctil, lesión miocárdica postquirúrgica. Usted, por ejemplo, está operando un quemodectoma con tumor de base cardíaca, golpeó un poco el corazón, listo, ya puede complicarlo. Insuficiencia aórtica, ruptura del tabique interventricular o comunicación interventriculares, o la clásica arritmia, pacientes arrítmicos con bloqueo. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la clase de cardio. El shock obstructivo, como les decía, este shock no lo hemos visto, pero acá lo vamos a nombrar. El shock obstructivo es un shock que ocurre a causa de cualquier causa que produzca un tamponamiento. Un trombo es lo más clásico, pero una masa. Un tumor que comprime un vaso sanguíneo, ya sea una vena o una arteria, va a generar también un shock obstructivo. Obstrucción de venas cavas, neumotórax, que es aire en el tórax y que comprime todo el retorno venoso. Cuando usted tenga ese problema, va a tener un shock que se llama obstructivo porque no está llegando sangre donde tiene que llegar, porque algún lado se tapó. Avanzó mucho. No se alcanza rápido. El shock distributivo ya lo vimos. Cualquier causa que genere una disfunción vasomotora y va a generar, aparte de eso, alteraciones de redistribución. Ya se llama distributivo. Estos son, por ejemplo, lesiones medulares. Ya les dije los ejemplos más normales, más comunes. Ahora, la presentación clínica del shock, tenemos signos tempranos y signos tardíos. El clásico signo más temprano es la taquicardia. ¿Por qué ocurre taquicardia? Esto es fácil. Ocurre taquicardia porque yo tengo hipovolemia. Entonces lo que voy a hacer es que aumento la frecuencia cardíaca para llevar más sangre donde quiero llevar. Taquipnea, lo dije recién, el paciente jadea más porque probablemente está haciendo dosis metabólica. Pulso femoral débil, piel fría y oliguria. Oliguria, o sea, produce orina pero poco. Y en los signos tardíos, aparte de los clásicos, vamos a tener un pulso central débil, aquí es periférico, aquí es central,
cianosis, no está, es coloración de las mucosas azulosas, hipotensión y bradicardia. O sea, la frecuencia cardíaca baja mucho. Signos clínicos, si lo evaluamos por cada parte, esto léanlo, ¿ya? Porque esto es lo mismo que hemos hablado toda la clase. La frecuencia cardíaca va a aumentar al principio, después baja, la temperatura baja y la presión arterial baja. Esto se lo voy a dejar para que lo estudie solamente. ¿Ya? Ya. Muy bien. En los órganos va a producir hemorragia gastrointestinal, pancreatitis, de nivel renal, oliguria o anuria cuando está más complicado. El shock puede ser clasificado entre moderado o grave, muchas veces, más allá de que respondan o no respondan los vasopresores, también por los signos clínicos. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que está con retraso del rellenado capilar, o sea, usted tiene la mucosa, apretó y tiene 3 segundos, puede considerarlo moderado. Pero si usted tiene ese mismo paciente con la mucosa cianótica, ya no es moderado, ya es severo. ¿Ya? Otra causa, si por ejemplo el paciente está ansioso o intranquilo, incluso decaído, puede ser moderado. Pero si está en coma, es severo, porque está con pérdida de conciencia severa. Si el paciente tiene taquicardia con presión normal, moderado. Pues si está con hipotensión, severo. Distinto es si, por ejemplo, yo tengo oliguria, ya pasa a ser al tiro grave. ¿Ya? Ah, perdón, esto está mal. Si tengo oliguria moderado y si tengo anuria, es severo. Ahí tengo que corregirlo. Corrígelo usted ahí, pero esto está mal. Es anuria acá, cuando es grave, que es no producción de orina. Debería ser bradicardia. Oh, que mal dice esta diapositiva. Ya la voy a cambiar. Sí, para que debe ser bradicardia. Es más grave. Ya, bueno, da lo mismo. Lo importante es la hipotensión y esto es anuria. Esto sí que es importante, se me pasó. Yo lo voy a cambiar. Esto es anuria, no es oliguria cuando es grave, es anuria, que no producción de orina. Ya yo me equivoqué, lo siento. Y si ya tenemos acidosis metabólica, también ya se considera grave. Ahí no hay un moderado de acidosis metabólica. Usted tiene acidosis metabólica y ya es grave por si acaso. Entonces podemos solamente clínicamente ver si es moderado o si es grave con estos signos. Aquí no estamos hablando de la presión, nada de eso. Las fases del shock, esta es la última parte para que estén tranquilos, puede ser de descompensado o irreversible. Esto ya lo hablamos, pero vamos a hacer un pequeño repaso. El compensado tiene sintomatología escasa. ¿Por qué? Porque la perfusión de los órganos se mantiene. O sea, aquí tengo el paciente que estimuló el sistema simpático adrenérgico y lo logró compensarse. ¿Pero a raíz de qué? A raíz de una taquicardia y una vasoconstricción arterial. O sea, el paciente usted lo ve, está vasocontraído, a lo mejor un poco pálido y está taquicárdico. Pero está atento, o sea, está bien, vive y está bien. Ese paciente compensó el shock. Esto ya lo dijimos. La compensación química va a ser que si está acidótico, voy a tener... no, muchachos, me está mal, lo siento. Oye, me equivoqué. Es que, no sé, se me confundió. La compensación... No, lo que le dije primero. Esto bórrenlo. Lo que dije primero. Para la acidosis metabólica... Ah, no, pues está bien. Está bien, para la acidosis metabólica voy a tener taquipnea con hiperventilación. ¿Estamos bien, ¿cierto? Sí. La acidosis metabólica, ¿qué hago? Jadeo. Sí. Ya, disculpe por última vez. Está todo bien. Esta vez está todo bien. Ay, maldición. Es por... Sí, taquipnea con la acidosis metabólica. Vamos bien, seguimos bien. En el shock descompensado, aquí ya es cuando tenemos los signos de shock grave. O sea, si quieren como hacer un cuadro esquemático en su cerebro para ver qué es lo que es cuál, digan, lo más probable es que el grave ya se ha descompensado, ¿no es cierto? Entonces, es que aquí, cuando hablamos, esto es como en general lo que dije recién del grave descompensado, siempre hace descompensado el grave, pero acá igual la oliguria ya se considera como descompensado, porque el riñón no funciona bien. Entonces, esto sí está bien.
pero vamos a tener desarrollo de manifestaciones neurológicas o cardíacas, cualquiera, o sea que vamos a tener un paciente con, por ejemplo, somnolencia, ¿ya? O puede ser un paciente, por ejemplo, comatoso, que es peor. Vamos a tener hipotensión arterial. Aquí, ya si usted tiene hipotensión, usted le toma la presión, aunque esté haciendo contraído, pero esté hipotenso, ya es descompensado. Ahí usted le tiene que poner fluido. Si tiene que hacer eso, ya no está compensado. Aquí lo que va a ocurrir es todo lo que tiene que ver con los mediadores inflamatorios que aumentan la permeabilidad capilar. Entonces vamos a tener todo un daño de radicales libres. Es lo que ya hemos hablado hasta ahora. Lo que sí, esto es un poco nuevo, que usted tiene que saber que el organismo normalmente necesita un ambiente estable para que se generen una serie de funciones enzimáticas, de coagulación, de todo. Entonces, cuando tengo un paciente que está con signología de shock, es un paciente que la coagulación se puede afectar. Entonces puedo tener algo que se llama coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es lo que es esto? Como dice su nombre, en un principio van a generar muchos trombos, por eso se llama coagulación intravascular. Pero después, como se va a agotar ese factor de coagulación, va a generar hemorragia. Esto es lo que se conoce como DIC o SID, para la gente que ha hecho clínica. Entonces un paciente que tenga shock va a tener una alteración de la coagulación, que parte por trombo, pero termina con hemorragia. Probablemente usted diga un paciente hemorrágico sangra por todos lados. Y ese paciente es un paciente más complicado, porque es un paciente que hizo lo que se llama un DIC, ¿ya? Es una complicación del shock. Y el shock irreversible, aquí lo tenemos, irreversible. ¿Qué es lo que ocurrió? Falla multiorgánica. Esta la vamos a ver en alguna clase, no parece que es la otra, no estoy seguro. La falla multiorgánica es cuando falla más de 2 órganos. Pero lo vamos a ver, no se preocupen. Y hay muerte celular, o sea, todo lo que hablamos en la clase, los radicales, de la apoptosis, de la alteración cromosómica, terminan en muerte celular. Acá el shock no responde al tratamiento, o sea, los mecanismos compensatorios no son suficientes. Ya, no sé si va a funcionar. ¿Funcionará o no? Oh, ¿qué sonido? ¿Este lo han visto? ¿No se lo he mostrado? Ah, ya. ¿Esto qué es lo que es? Es un perro, ¿cierto? Ya, este paciente ¿está choqueado o no está choqueado solo viéndolo? Está el cuidado lateral. Fíjense que el ladrido que tiene es alteración de conciencia. ¿Se fijan? Los ojos están ido, ¿no es cierto? Alteración de conciencia. Fíjense, fíjense la respiración que tiene el paciente. Fíjense la respiración que tiene el paciente. ¿Cómo está? ¿Normal o aumentada? Aumentada, o sea, está con taquipnea y está con alteración de conciencia. O sea, el paciente ya tiene un shock descompensado, ¿cierto? Este paciente se clasificó como shock, era un shock descompensado y finalmente era irreversible y terminó falleciendo. ¿Ya? ¿Por qué hizo el shock este paciente? Era un paciente diabético que hizo una pancreatitis. Entonces, al hacer la pancreatitis, generó toda una reacción inflamatoria sistémica. Ese paciente se clasificaría como un shock más distributivo, por la liberación de radicales libres y la vasoplegia, porque no respondía ni siquiera a vasopresores. ¿Ya? ¿Es un shock ¿Es un shock hipovolémico? No, porque no hay pérdida de sangre. ¿Un shock cardiogénico? No, porque no era un problema cardiológico. Era un shock, no es lo mismo, cardiológico, el hipovolémico. ¿Era un shock séptico? No, porque no había un foco infeccioso. Era un shock, recuerden el otro, hipovolémico, cardiogénico, anafiláctico, gracias, ahí está el otro. Anafiláctico, no, porque no le aplicó nada, ¿ya? Pero sí era un shock distributivo, no porque se torció algo, sino porque ese órgano estaba tan inflamado que liberó, que es el páncreas, que liberó muchos radicales libres. Esos radicales libres generaron vasoplegia y la parte vasomotora no respondió. No respondió a vasopresores, a nada,
Y ese es un choque de tipo distributivo. ¿A causa de qué? De una diabetes. ¿Ya? Ya, vayan a estudiar nomás, con tranquilidad. ¿Alguna duda? Perdón. ¿Alguna duda? ¿No? Por ejemplo, cuando le pasó a mi gato una abeja, ¿Ya? le dio a la filacta. Le llegó justo en la lengua, no aquí como a los minutos después, pero no le dio nada. Si uno saca el tiro de la lanceta, no va a ser una reacción anafiláctica, será un shock. Incluso reacción muchas veces no hacen. Los gatos tienen niveles de cortisol más altos que los perros y que nosotros. El cortisol es un inmunoacumulador. Por lo tanto, los gatos tienen muchas menos reacciones anafilácticas locales. No estoy hablando de las, estoy hablando de locales. Es por eso. ¿Nada más? Ya, estamos listos.